Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una historia que está encendiendo las redes sociales. Kerem Bürsin sorprende a todos con su reacción a los fans que siguen compartiendo viejas memorias suyas, y lo que dijo ha dejado a muchos con la boca abierta. Todo comenzó hace apenas unos días, cuando varios grupos de fans publicaron en Instagram y Twitter fotos antiguas de Kerem, algunas de ellas de sus primeros años en el mundo del espectáculo. En las imágenes se veía a un Kerem más joven, sonriente y despreocupado, en eventos, alfombras rojas y hasta en reuniones privadas con amigos famosos. Las publicaciones se hicieron virales rápidamente, acumulando miles de likes y comentarios nostálgicos. Sin embargo, no todos esperaban la reacción que el actor tendría. En una transmisión en vivo, Kerem apareció serio, pero manteniendo la calma. Con un tono sincero, dijo: "Chicos, aprecio mucho el cariño, pero siento que hay momentos que pertenecen a otro tiempo y que prefiero dejar atrás". La frase no tardó en desatar un debate encendido entre sus seguidores. Algunos entendieron su postura y lo defendieron, mientras que otros se mostraron decepcionados, argumentando que esas fotos formaban parte de su historia. Según personas cercanas al actor, Kerem había estado recibiendo cada vez más mensajes relacionados con su pasado, incluso en entrevistas recientes. Esto, aparentemente, lo llevó a sentirse incómodo, pues su intención es centrarse en sus proyectos actuales y en la imagen profesional que ha construido en los últimos años. "No vivo en el pasado, vivo en el presente y miro hacia el futuro", expresó en otra parte de la conversación, intentando suavizar la situación. Entre las fotos que más circularon, destacaba una en la que aparecía junto a su expareja en un festival de cine, lo que reavivó viejas especulaciones y rumores sobre su vida sentimental. Los programas de farándula no tardaron en retomar el tema, y varios periodistas comentaron que Kerem llevaba tiempo intentando evitar preguntas sobre esa relación. "No es algo que quiera revivir cada vez que me mencionan", aclaró. El tema llegó incluso a oídos de algunos de sus colegas del medio. Una actriz con la que trabajó recientemente comentó en privado que lo había notado algo molesto con la atención excesiva a su vida personal. "Kerem es muy profesional, pero todos tenemos límites", aseguró, añadiendo que el actor prefiere que el público lo recuerde por sus papeles y no por las anécdotas de hace una década. A pesar de la polémica, el actor no dejó de agradecer a sus seguidores más fieles. En su mensaje final durante la transmisión, dijo: "Quiero que sepan que valoro su apoyo, pero también necesito que me acompañen en mi camino actual. Tenemos tantas cosas nuevas por compartir que no vale la pena quedarnos atrapados en lo que ya pasó". Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una invitación a cerrar un capítulo y empezar otro. En redes sociales, la discusión continúa. Algunos fans, especialmente aquellos que lo han seguido desde sus inicios, sienten que esas fotos representan recuerdos felices y que eliminarlas sería como borrar parte de su trayectoria. Otros, en cambio, opinan que es comprensible que quiera mantener ciertos momentos en privado. La controversia ha dividido a su fandom, pero también ha generado un aumento de interés por sus próximos proyectos, lo que podría beneficiar su carrera. En medio de este revuelo, algunos analistas de la industria del entretenimiento señalaron que el caso de Kerem no es aislado. De hecho, en los últimos años, varios artistas internacionales han expresado públicamente su incomodidad con el rescate constante de material del pasado. Especialmente en una era donde cualquier imagen o video puede reaparecer en segundos gracias a las redes sociales. "La nostalgia puede ser un arma de doble filo para una figura pública", comentó un experto en comunicación digital. Por un lado, fortalece el vínculo con el público que lo ha acompañado desde el inicio, pero por otro, puede encasillar a un artista en una versión antigua de sí mismo, dificultando su evolución. Kerem, consciente de esta dualidad, ha optado por una estrategia medida: no borrar ni censurar las publicaciones de sus fans, pero sí marcar un límite claro sobre lo que desea discutir o revivir en entrevistas y apariciones públicas. Sus declaraciones recientes parecen formar parte de una narrativa más amplia que el actor está construyendo para proyectar una imagen madura, enfocada y alineada con sus metas actuales. Fuentes cercanas a su equipo de representación confirman que, en las últimas semanas, han trabajado en un plan para destacar sus próximos proyectos en cine y televisión, con especial énfasis en producciones internacionales. Mientras tanto, el debate en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok sigue ganando tracción.
Cuentas de fanáticos han organizado encuestas preguntando si están de acuerdo con la postura del actor. En una de ellas, con más de 50.000 votos, el 62% expresó apoyo total a Kerem, mientras que el 28% dijo no estar de acuerdo, y un 10% se mantuvo neutral. Es su vida y su decisión, aunque me entristece que no quiera mirar atrás, escribió una seguidora de larga data. Otro usuario, en cambio, comentó, me encanta que se enfoque en el presente, eso significa que vienen cosas buenas. En paralelo, algunos medios turcos han aprovechado la coyuntura para recordar entrevistas antiguas en las que Kerem hablaba con cariño de sus primeros pasos en la actuación. Esta reapropiación mediática ha generado opiniones encontradas. Para algunos, es una manera de rendir homenaje a su trayectoria, para otros, una forma de insistir en lo que él mismo ha pedido dejar atrás. Lejos de quedarse al margen, Kerem ha seguido interactuando con sus seguidores a través de historias en Instagram y mensajes breves en Twitter, compartiendo pequeños adelantos de sus ensayos y lecturas de guión. En uno de esos videos, se lo vio riendo con sus compañeros de elenco durante una pausa de rodaje, lo que muchos interpretaron como una señal de que está enfocado y entusiasmado con lo que viene. No es que no quiera recordar, es que ahora tengo nuevas historias que contar, escribió junto a una de las publicaciones. Esta frase en particular se viralizó en cuestión de horas, siendo retomada no solo por sus fans, sino también por portales de espectáculos que la interpretaron como un cierre elegante al capítulo de la controversia. Incluso, algunos creativos comenzaron a diseñar imágenes y gráficos con la cita, que circularon como pequeñas piezas motivacionales en redes. En el ámbito profesional, los rumores apuntan a que Kerem está negociando un papel en una producción internacional que podría marcar un antes y un después en su carrera. Aunque su equipo no ha confirmado nada oficialmente, varios periodistas especializados han dejado entrever que se trata de un proyecto de gran presupuesto, probablemente rodado en Europa o América Latina, lo que explicaría su reciente interés en perfeccionar su español. Estoy aprendiendo cada día, es un idioma hermoso, confesó en una entrevista breve, dejando entrever que la sorpresa podría revelarse pronto. Por ahora, la imagen de Kerem Bürsin sigue intacta ante el público general, e incluso fortalecida entre quienes valoran su autenticidad y franqueza. La controversia, lejos de perjudicarlo, parece haber reforzado su presencia mediática y recordado a todos que, en la era digital, los límites entre lo público y lo privado son más difusos que nunca. Pero también que es posible trazarlos con respeto y claridad. Al cierre de esta semana, la conversación en torno a sus palabras aún no se apaga. Entre defensores acérrimos y críticos persistentes, lo cierto es que Kerem ha logrado lo que pocos. Convertir un momento incómodo en una oportunidad para redefinir su narrativa y abrir el camino a una nueva etapa profesional, más ambiciosa y global que nunca. Kerem Bürsin, sin duda, ha demostrado una vez más que sabe manejar la atención mediática, incluso cuando ésta no es del todo positiva. Y mientras algunos lamentan que ciertas memorias queden guardadas, otros esperan con ansias las nuevas historias que el actor está por contar. Así que ya saben, queridas seguidoras, suscríbanse al canal. Dejen su comentario sobre qué opinan de esta reacción de Kerem y acompáñenme en el próximo video para seguir descubriendo los secretos y noticias más candentes del mundo de las celebridades.